Buenos dias, bom dia a todos e todas. Obrigada pela presença. Vou passar a palavra para o professor Ángel. Antes que nada, después de los buenos días, nuestras más sinceras palabras de agradecimiento por esta experiencia que vamos a tener juntos la mañana de hoy, agradeciendo a Priscila por su tiempo y dedicación con esta actividad, a Marcos también por haber sido artífice y un importante puente de conexión para con la red, de parte también del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de los Andes en Venezuela, con estudiantes de la Cátedra de Arte Colonial Latinoamericano y también del profesor Jorge Gómez, quien es el coordinador del Grupo de Investigaciones en Arte Latinoamericano, que también está en la sala y nos acompaña la mañana de hoy. Así con estas breves palabras podemos dar inicio por parte de la red o directamente. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Aprovecho para presentarme entonces. Mi nombre es Marco Díaz. Yo soy historiador del arte de acá, de la Universidad de Costa Rica, en Centroamérica. Antes de comenzar con la clase de Priscila, pues queríamos hacer una brevísima introducción de qué es la red, sobre todo tomando en consideración que tenemos a varios estudiantes de la Universidad de los Andes de Venezuela y que, bueno, es una gran oportunidad para poderles presentar el proyecto. Entonces, RedLea, o la Red Latinoamericana de Estudiantes de Historia del Arte, es una fundación sin fines de lucro que tiene sede en Colombia. Está constituida por estudiantes de grado y estudiantes de posgrado y egresados de nuestra carrera. Inició en el año 2020, un poco a partir de la coincidencia de encuentros entre estudiantes o entre representantes estudiantiles de varias universidades, que a partir un poco como de algunas conversaciones que tuvimos por chat, luego ya podernos ver por videollamada y demás, fue surgiendo la semilla de lo que posteriormente sería la red. Dentro de esas primeras conversaciones, una cosa que nos había llamado mucho la atención es que a pesar de los contextos diferentes de los que procedíamos, son varias las universidades donde se da la carrera de Historia del Arte en América Latina, y son muchas como las diferencias que tienen esas universidades entre las que son públicas, las que son privadas, las que son más grandes, las que son pequeñas, quienes tienen un poco más de recursos, quienes tienen menos. Identificamos que habían una serie de dificultades estructurales, materiales que compartíamos, y en ese sentido la red se nos hizo muy útil un poco como para poder enfrentar esos problemas comunes que habíamos visto. Uno de los más usuales es precisamente el tamaño de nuestra carrera, porque quienes han llevado la carrera se habrán dado cuenta de que cuando llevamos los cursos no es que hay 30, 40 personas llevando una clase, sino que por lo general nuestras generaciones suelen ser mucho más pequeñas. Y ahí hay una limitante que, a pesar de que uno pueda tener todos los recursos y todas las condiciones, de la cantidad de gente con la que uno puede intercambiar ideas, con la que uno puede compartir intereses, que siempre está como un poco como limitada a partir de cuál es el entorno local en el que uno se encuentra. Entonces en la red nos dimos cuenta sobre la posibilidad que había de poder expandir esa comunidad, de pasar de comunidades que en un entorno local podían ser, no sé, de 20, 30 estudiantes en algunas ocasiones, en otras ocasiones podían ser de 100 estudiantes, a entender que compartíamos una comunidad mucho, mucho más extensa y que ahí se podían gestar entonces cosas muy interesantes. La red en la actualidad está constituida por cerca de 200 integrantes que vienen o sea, cuya procedencia universitaria se puede ver aquí en la pantalla. Tenemos estudiantes o hemos tenido estudiantes que proceden creo que ya estamos cerca de las 30 universidades. Entonces aquí hay algunos de los escudos
el origen universitario de nuestros estudiantes. Tenemos estudiantes que vienen de México, que vienen del Caribe, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico. En Centroamérica estamos quienes somos de Costa Rica, y ya en Sudamérica, pues, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil. Actualmente trabajamos básicamente a partir de comités, y esos comités se encargan de hacer actividades que suelen ser mensuales y suelen ser abiertas. Las compartimos en nuestras redes sociales. Entonces, quienes tengan el interés en participar en esos encuentros, es tan simple como seguirnos en nuestro Instagram o en nuestro Facebook. Ahí están precisamente las direcciones, o en nuestro LinkedIn. Y ahí ustedes pueden acceder entonces a todos los eventos que estamos organizando. Por último, antes de ya hacerle la palabra a Priscila, simplemente remarcar el privilegio que tenemos quienes estudiamos esta carrera, de estudiar un área tan trascendental para la vida humana como lo son las artes y la cultura. Aún nos queda mucho en nuestra región. O sea, Latinoamérica tiene muchísimo aún por investigar, por escribir, por divulgar, por debatir. Y en la red intentamos mantener vivo ese espíritu, ¿verdad? Ese valor que tiene nuestro gremio. Precisamente a partir de actividades como las que tenemos el día de hoy. Y de notar como las características de tener un encuentro donde aquí precisamente están interviniendo personas que vienen de Venezuela, de Costa Rica y de Brasil. A quienes quisieran sumarse a la red, vamos a tener una convocatoria posiblemente en los próximos meses para que se unan a la estructura general de la red. Y si quisieran participar inmediatamente, pues lo que les decía, los comités hacen actividades mensuales y ustedes pueden sumarse a ellas. De mi parte es todo. Muchísimas gracias. Si tuvieran interés en contactarnos, nuestras redes sociales están disponibles ahí, nos pueden escribir y con todo el gusto les estamos atendiendo sus inquietudes. Ahora sí, de mi parte eso es todo y les cedo la palabra a Priscila. Me ouvem bem? Bom dia a todos e todas, muitas graças pela presença. Agradeço ao professor Ángel, Marco, por la oportunidade. Desculpem mi má portunhol, me esforçarei para que todos compreendam ao máximo, pero em caso necessário, solicitarei a ajuda de los colegas. Como dizem, meu nome é Priscila, estou aqui hoje como membro da Redelea e vou apresentar algumas reflexões relacionadas com a investigação que estou desenvolvendo atualmente em Universidade Federal de São Paulo, bajo a orientação do professor Cássio Fernandes. A investigação está financiada por Fundação de Amparo à Investigação do Estado de São Paulo, FAPESP, e, por lo tanto, devo dizer que as opiniões, hipóteses, conclusões e recomendações em este material são de minha responsabilidade e não refletem necessariamente os pontos de vista de FAPESP. Não sou uma especialista em lo que poderia se considerar como arte barroco brasileiro, me he acercado mais a estas estéticas recentemente, e lo que trago aqui hoje como sugerência do professor se propõe mais como um passeio, guiado por palavras e imagens, como uma excursão exegética, em palavras de Ebbe Warburg, passando por alguns pontos deste complexo universo estético e artístico. Creio que para pensar sobre a arte barroco, assim como outros movimentos dentro ou fora do Brasil, é bom ter em mente que as classificações, categorizações históricas da arte, lejos de representar verdades estancas, cronológicas, lineares, se configuram mais como intentos resbaladizos de balizamento e adequação de múltiplas expressividades culturais junto a narrativas orientadoras diversas. Por lo tanto, nos corresponde a nós outros estudantes, professores, investigadores, compreender e considerar essas complexidades. Ao trazer uma cita de Julio Carlo Argan, que destaca o movimento barroco como expressivo em diferentes tipos de artes, mas também na vida política e social do século XVII, podemos reflexionar sobre seu aspecto não homogêneo e perceber que muitos desses elementos aparentemente contraditórios, como sugere o autor, respondem a um mesmo problema. Também, desde a perspectiva de Warburg, podemos pensar em essa oscilação da
amplia apertura frente a los hombres y la naturaleza y el tenso rigorismo religioso, o entre la libertad y la necesidad, en la que el hombre artístico de su tiempo busca realizar su formulación empática. En ese proceso que se sitúa entre la memoria colectiva y la individual, donde pasado y presente se entrelazan, las fronteras geográficas también se amplían en una gran era de migraciones internacionales. Considerando que desde el siglo XV el fenómeno de la expansión marítima europea, un fenómeno esencialmente cultural que tuvo en la religión católica su forma más elocuente, también podemos pensar como muchos ideales renacentistas o llamados clásicos se atan al expansionismo de la Iglesia católica y al proyecto de universalización de su cultura y su arte, así como a las exploraciones de dominación de las monarquías ibéricas. El Concilio de Trento, que considerou todos os programas artísticos como teatrum sacrum, servindo para propagar as ideias políticas católicas, articulando uma definição de poder real através das monarquias católicas, legou ao barroco o serviço de la teatralização de um poder absoluto. Considerado como um fruto maduro da cultura da Contra-Reforma, respuesta ao maneirismo do movimento protestante, o barroco se destacou por el aspecto de tensión entre lo divino e lo terrenal, com a búsqueda de expressão dramática e emocional em el arte. Em el contexto colonial americano, esse arte de persuasão se volverá ao controle de los negros e a la catequese de los indígenas. A lo largo de los ciclos, em um sentido elástico del tiempo, assumindo distintas temporalidades, foi fortemente influenciado por la mestización cultural entre los europeus, indígenas e africanos, resultando em um arte que refleja las tensiones y contradicciones de la sociedade colonial al mismo tiempo. El barroco llegó al Brasil a partir del siglo XVI, traído por los colonizadores portugueses y misioneros religiosos, sobre todo franciscanos y jesuitas. Se desarrolló a lo largo de casi 3 siglos y aún se refleja en la actualidad como lo que algunos llaman de barroco, neobarroco. Hablando sobre el barroco minero, el profesor Ángel llamó la atención sobre algunos de sus elementos más característicos, como la recurrencia a la temática religiosa, la exuberancia decorativa, el papel de las influencias estéticas europeas y la adaptación al uso de materiales locales. Se puede decir que las influencias estéticas, se puede decir que estos elementos se aplican a las distintas expresividades del llamado barroco brasileño en general. Aún así, hay que se considerar que muchas obras y artistas categorizados como barrocos traen herencias clásicas y anticlásicas en un complexo y dinámico entrecruzamiento de movimientos e intenciones artísticas de forma que imposibilitan categorizaciones unilaterales. En ese contexto de larga duración, las regiones de Bahía, São Paulo, Minas Gerais y Rio Grande do Sul se destacaron como importantes centros de producción artística. Hoy, por una cuestión de tiempo, abordaré algunos aspectos de sus desarrollos en los estados de Bahía, Minas Gerais y comentaré un poco más sobre el caso del barroco jesuítico guaraní en el contexto del territorio de actual Rio Grande do Sul. Comencemos de principio. El estado de Bahía, ubicado en región nordeste de Brasil, es mundialmente conocido por sus fiestas, por la capoeira, por la religiosidad, el candomblé y la cocina afro-baiana. La elaboración del prato típico llamado acarajé, por ejemplo, que vemos ilustrado, es parte de una práctica cultural antigua, repetida en los ritos del candomblé, reconocido como patrimonio inmaterial. En la proyección también vemos la imagen del bairro Pelourinho, em la ciudad de Salvador, capital del estado, que cuenta com um rico conjunto arquitetônico representativo del arte colonial e barroco, também reconocido como patrimônio mundial. Se cuenta que foi en la costa sur del estado donde la flota de Pedro Álvares Cabral ancló, marcando el descubrimiento de Brasil por parte de los portugueses con la celebración de la primera misa.
La colonización de Bahía, estratégicamente ubicada en la costa brasileña, tuvo como objetivo centralizar las actividades en América Portuguesa y facilitar el comercio con África y el Extremo Oriente. La región creció rápidamente y se convirtió en el principal puerto marítimo de Brasil, además un importante centro de la industria azucarera y el comercio de esclavos. Hoy, considerado un epicentro cultural brasileño, la región se configura como un punto de intersección cultural entre raíces indígenas, africanas y europeas, cuya influencia se refleja en arte, en la música, en las manifestaciones religiosas en todo el país. En el centro de la ciudad de Salvador, capital, como parte del centro histórico reconocido como Patrimonio de la Humanidad, destacan el conjunto arquitectónico de la iglesia y el convento de San Francisco. Clasificado como una de las 7 maravillas de origen portugués, es un símbolo de la acción de los misioneros en la región, con fachada orientada hacia una plaza y articulada con el Terreiro de Jesús, y también incluye la iglesia de la Orden Tercera y el crucero que le hace frente. El convento fue fundado a finales del siglo XVI, pero el edificio original fue destruido durante la invasión holandesa. Fue reconstruido durante el siglo siguiente, aunque las reformas se prolongaron hasta el siglo XVIII. En su estado actual, a pesar de la relativa homogeneidad en la decoración, aunque predomina el barroco, el estilo de los elementos por separado puede variar considerablemente, mostrando rasgos manieristas, rococós e incluso neoclásicos. Algunos autores consideran que la planta de la iglesia, con 3 naves, es inusual en comparación con los proyectos franciscanos del noreste brasileño, que generalmente contaban con solo una. Aunque las naves laterales son bajas, estrechas y cubiertas por una galería, están presentes funcionando como una especie de pasillo entre las capillas secundarias. Además de la suntuosa capilla mayor, dedicada a San Francisco, el espacio cuenta con 8 capillas secundarias. La indicación en el dibujo de la planta en proyección muestra el espacio dedicado a San Benito, que es la primera capilla, cerca de la entrada de la iglesia. Su ubicación atestigua las restricciones que existían para el acceso de los esclavos a los templos católicos. Comentaré más sobre este punto más adelante. La iglesia es especialmente exuberante por su decoración interna. Se estima que se usó 1 tonelada de oro en los dorados. Los azulejos en la capilla mayor y el dorado de la capilla y de los altares laterales datan de la primera mitad del siglo XVIII. Todas las superficies del interior, paredes, columnas, techos, capillas, están revestidas con tallos de florones, frisos, arcos, volutas y numerosas figuras de ángeles y pájaros. La figura de los atlantes, un tema recurrente en barroco brasileño, atestigua la permanencia y reverberación de herencias clásicas en un sentido elástico del tiempo, como mencioné antes. Otro aspecto de estas hibridizaciones estéticas es el techo de la nave. Tiene un forro en estilo mudéjar, con la combinación de elementos islámicos y cristianos y con pinturas atribuidas al fraile Jerónimo da Graça, datadas en la tercera década del siglo XVIII. La sillería talada del coro y las barandillas entre las capillas secundarias son obras atribuidas al fraile Luis de Jesús, conocido como Hermano Tornero. Estos son los elementos más antiguos de la iglesia, datados en el siglo XVII y fueron reutilizados de la primera iglesia. En la capilla mayor, el grupo escultórico del altar representa la aparición de Cristo estigmatizado a San Francisco. Se trata de una producción moderna de principios del siglo XX, tallada e instalada por el artista baiano Pedro Ferreira, pero siguiendo la estética y las técnicas barrocas inspiradas en la pintura española de Bartolomé Murillo. La sacristía cuenta
Cuenta com um grande armário de madeira talhada, obra del hermano Tornero, com pinturas sobre placas de cobre incrustadas em nichos que mostram escenas da vida de São Francisco. Sobre el mueble hay una serie de pinturas de Bartolomeu Antunes con la misma temática. El motivo también se repite en las pinturas del techo enmarcadas por casetones. El convento, ubicado en un edificio adyacente a la iglesia, cuya construcción se completó en mediados del siglo XVII, hay numerosos paneles de azulejos, en parte creados por Bartolomeu de Jesús a mediados del siglo seguinte. El conjunto más significativo se encuentra en la parte baja del claustro, donde hay más de 30 paneles que miden cerca de 2 metros de altura cada uno, con escenas e inscripciones moralistas tomadas del libro ilustrado con grabados de Otto van Veen, maestro de Peter Rubens. La portería que da acceso al convento cuenta con una importante pintura en el techo atribuida a Joaquim José da Rocha, considerado el fundador de la llamada Escola Baiana de Pintura. También se destaca la sala del capítulo, cuyo techo está decorado con una gran serie de pinturas en casetones que representan a vírgenes mártires, además de los azulejos y 8 paneles con temática del ciclo mariano, baseada en la letanía lauretana. Perdón. Como dije antes, había un espacio en la iglesia, en la primera capilla, cerca de su entrada, dedicada a San Benedito. En la misma iglesia, en una ubicación análoga, en el área de entrada del templo, se erigió una capilla dedicada a Santa Efigenia, que también se muestra en una pintura en el techo adyacente, como se ve en las ilustraciones. La acogida de estas dos confrarías por parte de la iglesia, que incluía esclavos del convento e externos, reflejaba, por un lado, el gran contingente de esclavos en la capital y, por otro, la superpoblación de esclavos en el propio convento. Es importante recordar que los frailes justificaban la esclavitud de los conventos como la oportunidad de llevar una vida santificada. Desafortunadamente, estos aspectos são comuns a toda a sociedade colonial brasileira, não só ao contexto baiano. Veamos algumas reflexões sobre o chamado barroco mineiro. O estado de Minas Gerais, ubicado en la región sudeste de Brasil, además de su legado económico en la historia colonial, se destaca por su riqueza cultural, artística y arquitectónica, así como por la famosa gastronomía minera. Se destacan platos como el feijão tropeiro y, por supuesto, el famoso pan de queijo, que se muestra en la proyección. Durante el siglo XVII, la región se convirtió en el mayor productor de oro del periodo, lo que provocó una profunda transformación en el paisaje económico y social del país y repercutió en la formación de una sociedad urbana extraordinariamente rica, compleja y desigual. Se estima que la población de la región llegó a superar a de Nueva York en el mismo periodo. Ciudades como Mariana, Sabará, Diamantina y Ouro Preto se convirtieron en centros de opulencia y cultura. Con el tiempo, Minas Gerais fue testigo del florecimiento de un estilo barroco considerado tardío en la arquitectura, las artes y la religión. Además de la prosperidad económica, albergaba una sociedad profundamente marcada por la institución de la esclavitud. El remanente del Pelourinho, un monumento consagrado a la violencia de esa época, nos recuerda que estas cicatrices aún no se han cerrado. Esta realidad compleja sigue siendo objeto de reflexión a medida que buscamos enfrentar el pasado en sus reverberaciones en el presente. La propia historiografía aún tiene una deuda con este pasado, en el sentido de que tantos discursos y narrativas aún no son suficientes para hacerlo comprensible.
Se cree que fue en la ciudad de Ouro Preto en 1730 donde nació el extraordinario Antônio Francisco Lisboa, conocido como Mestre Aleijadinho. Su denominación como aleijadinho, aleijado, se refiere a una enfermedad deformante que sufrió, pero no se sabe si se trataba de sífilis, reumatismo, artritis o porfiria. Se sabe que el artista asistió al seminario franciscano y perteneció al regimiento de infantería de los Homens Pardos. Su cuerpo está sepultado en la matriz Nossa Senhora da Conceição, en una sepultura contigua al altar de Nossa Senhora de Boa Morte. Foco para críticas y elogios cíclicos, se atestigua que los escritos sobre su biografía responden más a los anhelos de quienes los citan que a la vida del artista propiamente dicha. Dicen que su padre, el portugués Manuel Francisco Lisboa, fue responsable de bautizarlo y liberarlo de la esclavitud, pero se habla poco sobre su madre, una africana de nombre Isabel, esclava del mismo Manuel Lisboa. Como arquitecto, carpintero y constructor, el padre también lo habría instruido en el oficio, aunque Aleijadinho permaneció como hijo ilegítimo y no fue considerado en su testamento. Aún así, se cree que tuvo una vida relativamente cómoda con los impresos de su taller, siendo el más solicitado por las hermandades que rivalizaban, sobre todo carmelitas y franciscanas. Como muchos maestros artesanos de la época, su taller tenía artesanos y aprendices, y eso explica el gran número de obras que se atribuyen al maestro. Improbable si trabajara solo. Una buena parte de la producción artística del taller de Aleijadinho está concentrada en la ciudad histórica de Ouro Preto, pero es en la ciudad de Congonhas donde se encuentra el santuario de Bom Jesus do Matozinhos, el conjunto de los 12 profetas esculpidas en pedra rabón. En las capillas frente al santuario se encuentran los 6 pasos de la Pasión de Cristo, con obras escultóricas tan emblemáticas que algunos estudiosos han llegado a indicarlas como precursoras de un expresionismo modernista. Otro ícono de su producción, la iglesia de San Francisco de Asís, fue diseñada por el maestro en 766, quien también fue responsable del altar mayor, el retablo, el frontispicio y la fuente lavabo de la sacristía. La fachada está ricamente ornamentada con volutas, ángeles y motivos vegetales hechos en piedra de rabón. El medallón y el sobreporta en relieve son de Aleijadinho. Algunos autores afirman que el programa de ornamentación se basó en modelos renacentistas italianos, como los grabados de la obra de César Ripa. Sobre este aspecto, es interesante observar las diferentes inspiraciones estéticas que influyeron en el barroco mineiro, que en este periodo ya dialogaba con los movimientos rococó y neoclásico. El interior de la iglesia tiene altares ricamente adornados, pinturas murales y esculturas de santos datados de la segunda mitad del siglo XVIII. Tanto en la pintura del techo de la nave, atribuida al maestro Manuel da Costa Ataíde, como en el retablo, atribuido a Aleijadinho, también se observa una adaptación del tratamiento pesado y sombrío del barroco, que da paso a la claridad y luminosidad del rococó. Aludindo otro aspecto híbrido de las distintas influencias estéticas bajo el barroco mineiro, la iglesia de Nuestra Señora do Ó, en Sabará, con un frontispicio biselado construido en el siglo XVIII, es ejemplo de las influencias culturales asiáticas en el arte minero. Esos aspectos pueden relacionarse con el comercio del Imperio Portugués con China durante el largo periodo en que Macao fue parte de su colonia. La iglesia también tiene retablos representativos de la primera fase del barroco minero, llamado el estilo nacional portugués, que se destacan por la presencia de arcos concéntricos en trabajos de talla ornamental.
Também observamos o revestimento em las paredes com lâminas de madeira, ampliamente utilizado em las igrejas mineiras em período colonial, às vezes ocupando toda a extensão da nave, como em la capilla de Sabará. Además de la pintura erudita y popular, el barroco minero también encontramos ejemplos de pintura decorativa de carácter profano entre la ornamentación religiosa, como las llamadas pinturas chinas de la capilla de Sabará. Este tipo de gusto fue bastante difundido en la región. Esta es la iglesia Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, de finales del siglo XVIII. El diseño inicial de la iglesia se atribuye al arquitecto portugués Antônio Pereira de Souza Calheiros, pero en su edificación es posible observar diferentes modificaciones e influencias arquitectónicas, especialmente barrocas y rococó. La Hermandad de Rosário foi fundada primeiro em la Iglesia Matriz de Ouro Preto e só alguns anos depois se construiu um templo próprio. Se deve ter em cuenta que a dificuldade para a edificação de estas igrejas, em um contexto onde os escravos, además de trabalhar para os amos em suas tarefas, deviam oferecer sua mão de obra para a construção das igrejas também. La fachada semicircular ou convexa, com la nave y el presbiterio en forma de dos elipses, además del frontón y las torres cilíndricas, son aspectos que la hacen singular. Apesar de famosa por su gran influencia barroca en su interior, con sus doradas tallas y pinturas, presenta elementos dialogantes, como dicho, con el rococó, por la suavidad en los colores y las líneas sinuosas. Hemos llegado al estado de Rio Grande do Sul, ubicado en la región sur de Brasil, y que también tiene una rica herencia histórica de este periodo colonial. Durante los siglos XVII y XVIII, la región fue testigo de la experiencia de las misiones jesuíticas, que representan un importante legado arquitectónico y cultural del país. El estado gaúcho se destaca por la convergencia entre las culturas indígenas y europeas, especialmente alemana, italiana y portuguesa. En lo que respecta a la gastronomía, es conocido por la tradición del churrasco y el chimarrón, una bebida hecha con hierba mate, en hábitos que remontan a la cultura milenaria de los guaraníes. Las misiones consistían en grandes poblados construidos por indígenas, mayormente guaraníes, que fueron catequizados por sacerdotes de la Compañía de Jesús, patrocinado por las coronas portuguesas y españolas. El apogeo de las misiones ocurrió en los siglos XVII y XVIII, cuando los jesuitas mantenían 30 misiones en la provincia jesuítica del Paraguay, región actualmente que se encuentra entre Brasil, Argentina y Paraguay. En lo que respecta a la iglesia de la Reducción de San Miguel, es necesario mencionar que este pueblo tuvo 3 asentamientos. El primero fue en 1632, en la región del Tape, hoy parte de Rio Grande do Sul. Debido a los constantes ataques de los bandeirantes, su población abandonó el pueblo, cruzó el río Uruguay y creó un segundo asentamiento en tierras hoy argentinas. Pasado algunas décadas, los misioneros comenzaron a regresar, fundando los 7 pueblos en el lado del río Uruguay, entre los cuales se encontraban la Reducción de San Miguel Arcángel, fundada en 1697. De esta tercera etapa, donde la reducción prosperó y se consolidó, se conservan solo restos del pueblo y de su iglesia. Después del periodo jesuítico, la iglesia sufrió significativas intervenciones con reducción de la nave debido a incendios y la disminución y éxodo de su población. Con dimensiones externas de aproximadamente 82 metros de largo y 30 de ancho, la iglesia de San Miguel tiene forma de cruz latina, con 3 naves, transepto, presbiterio
y sacristía en dos laterales. Se sabe que las paredes estaban blanqueadas con arcilla clara y sus arcadas de inspiración romana y las columnas corintias datan de la primera mitad del siglo XVIII, probablemente basadas en los tratados de arquitectura del Renacimiento neoclásico o neoclásicas. Entre los elementos que contribuyen al dramatismo barroco de la composición, el frontispicio representa una ligera inclinación hacia adelante, principalmente en área central, destinado a darle más grandeza al monumento. Este efecto fue utilizado en la arquitectura clásica para corregir la ilusión óptica. La fachada de San Miguel repite básicamente los principales elementos de composición de la iglesia de Gesù en Roma, donde el exterior anuncia la estructura del interior, una estructura en dos cuerpos con coronación por frontón triangular. Había una tradición de la orden jesuita, propuesta por el consejero Tristano y por las instrucciones de Carlo Borromeo, que fomentaron iglesias de nave única, como la de Gesù. Sin embargo, la planta de la iglesia de San Miguel no seguía completamente la tradición de la orden. Al igual que en Gesù, tiene su transepto inscrito, pero con el presbiterio recto. El primer nivel abarca 3 naves con 3 portadas, siendo la principal en el centro, más alta, enmarcada con frisos, pilastras y capiteles. Para los estudiosos, la diferencia se establece a la medida que en Gesù, de estilo manierista, se intercalan y superponen planos verticales, mientras que en San Miguel, de estilo barroco, se introduce la pared curva mediante 2 ondulaciones cóncavas verticales. Todas las misiones tenían el mismo plano arquitectónico, con una gran plaza central donde llevaban a cabo las actividades diarias de la comunidad. En una de las caras de la plaza se encontraba el complejo principal de los edificios, con una iglesia en el centro, el cementerio en un lado y el patio del colegio y 2 talleres en el otro. Entre las representaciones gráficas más precisas de la iglesia de San Miguel se encuentra la ilustración del ingeniero José María Cabrera, que vemos ilustrada en la proyección. Generalmente se atribuye el diseño de la iglesia solo al hermano arquitecto Giovanni Battista Primoli, pero actualmente se acepta que la construcción involucró a 3 personas: el padre Francisco Rivera, español de Toledo, los hermanos Primoli, arquitectos italianos de Milán, y el hermano José Grimal, arquitecto y pintor español de Barcelona. Al igual que en Gesù, el proyecto de San Miguel también propuso la construcción de una cúpula sobre el transepto, pero la falta de cal en la región determinó que la construcción fuera de madera. Sin duda, el punto culminante del trabajo de Primoli en esta obra es su monumental fachada barroca, y por la calidad del pórtico es indispensable destacar el papel de Padre Rivera. Este diseñado y construido con bloques de arenisca más regulares que los de la fachada para ser mostrado sin revestimiento, en una estructura enorme de estilo manierista elevada sobre la plaza, con 9 arcos. Sus ornamentos esculpidos minuciosamente y pobremente fueron la contribución artística del hermano Grimal, y el capitel en la pilastra del ángulo externo, con espirales y florón en bajo relieve, indica un cuidado extremo. Se sabe que las paredes de la construcción eran traídas de 2 canteras de arenisca ubicadas cerca del arroyo Santa Bárbara, a unos 20 kilómetros del pueblo, seguramente por el trabajo manual indígena. Pero además de esta explotación, es justo hablar sobre el hecho de que los indígenas, seducidos por los padres, también ofrecieron soluciones estéticas, artísticas para el arte europeo. Describiendo aspectos del friso de la iglesia de la Misión de Trinidad en Paraguay, que vemos en la proyección, el investigador Božidar Šusteršič observa la ocurrencia de un proceso de desbarroquización al final del periodo de las misiones. Según Šusteršič, hay componentes estables e invariables perceptibles en la sensibilidad estética guaraní, como el énfasis en la volumetría,
el sentido rítmico del diseño de las superficies y el gusto por la simetría y frontalidad. Para el investigador se denotan aspectos de selección y actuación por parte de los guaraníes en las conformaciones artísticas de las misiones, evidenciados por la aceptación del movimiento de tellas, pero no en la dirección de los ojos, por ejemplo, además de la introducción de elementos estéticos distintos. Estos aspectos también se pueden observar en la colección de esculturas que se conservan en el Museo de las Misiones, en un edificio anexo a las ruinas de la iglesia. Gran parte de los estudiosos sobre la cultura artística de las misiones certifican que la mezcla de cosmologías europeas, amerindias, antiguas y modernas en sus expresiones artísticas desembocó en algo que ha sido llamado barroco criollo, mestizo, guaraní misionero, hispano-guaraní o guaraní jesuítico. Mientras que algunos admiten el barroco, con repercusiones románicas y góticas, hablan de un proto-barroco, del clásico o del manerismo, la mayoría de las interpretaciones sobre el tema validan una inspiración europea dominante, que dentro de nuestro contexto se transformó en algo diferente, original, precisamente por la contribución indígena o negra. Aunque se reconoce esta activa agencia, ni la contribución ni el estilo original guaraní fueron considerados y reconocidos por los teóricos clasicistas que oficializaron la historiografía del tema. Actualmente, en una investigación dedicada al arte religioso en contexto colonial latinoamericano, me dedico, entre otros temas, al de San Miguel Arcángel a través de la escultura conservada en el Museo de las Misiones, hoy atribuida al pintor y arquitecto jesuita José Brazzanelli y datada de finales del siglo XVII al XVIII. Com el respaldo teórico del historiador da arte Aby Warburg, en un acercamiento a la historia de la cultura, busco rastrear los posibles modelos retóricos y visuales del tema y de la escultura, con el fin de comprender detalles, principios de selección, así como observar distintas manos que produjeron arte y cultura en estos contextos híbridos. La iconografía miguelina fue muy difundida por los padres en las misiones, siendo muy común la representación del arcángel en posición de triunfo, venciendo al demonio. Con vestimenta militar, generalmente aparece portando una espada y o un escudo y a veces sosteniendo también una balanza, en un sincretismo entre dos narrativas bíblicas, la del juicio final y la de Apocalipsis. Simbolizando el triunfo de la Iglesia sobre los protestantes e infieles, como la propia lucha del bien contra el mal, la figura de Arcángel en el contexto americano se adaptó para la conquista espiritual de los indígenas. El culto de San Miguel Arcángel se extendió durante toda la Edad Media, pasando por el oriente griego al occidente latino a través de la península itálica. Pero en los últimos siglos de la Antigüedad tardía, el tenso ambiente del Imperio Romano Oriental habría forjado el culto de Miguel en un sistema doctrinalmente esclarecido y sancionado imperialmente, equipado para la exportación al Mediterráneo occidental. Esta devoción imperial tuvo gran importancia para la dinastía de los Habsburgos españoles, incluso en el siglo XV y sobre todo después del contacto con el visionario franciscano Amadeu de Portugal. Recordando que la Compañía de Jesús dominó el campo de la enseñanza en Europa y en las colonias, también se sabe que los temas de las jerarquías y milicias celestiales comandadas precisamente por San Miguel fueron ampliamente divulgados por los padres misioneros. Esta inclinación escatológica de devoción, una vez transportada a la provincia jesuítica del Perú, también se manifestará en los sermones del padre Antonio Ruiz Montoya, cuando predicó en la provincia jesuítica del Paraguay, proyectándose como parte integrante del ejército angélico de Dios. Según estudios recientes,
Es probable que la pintura utilizada por el padre Montoya en la obra de la conquista espiritual se haya baseado en un grabado de Hieronymus Huerix. En este sentido, se cree que a través de esto y muchos otros grabados provenientes de la región de Flandes, que perteneció al Imperio Español durante un periodo significativo, la tradición angélica hebrea llegó a los talleres amerindios, donde se desarrollaron con una iconografía peculiar. Dicen que la predilección por la iconografía de San Miguel en el contexto de la provincia del Paraguay está relacionada con la identificación de la tradición guerrera de la cultura guaraní con el espíritu guerrero del jefe de las milicias celestiales, observando que su triunfo sobre el demonio a menudo fue asimilado al triunfo de los guaraníes sobre los bandeirantes. Sabendo que Brazanelli, escultor de la obra objeto de estudio, también se consideraba un soldado cristiano, siendo contemporáneo y seguramente lector de Montoya, se comprende que ambos estaban inmersos en una convergencia de mentalidades caballerescas y misioneras orientadas a la conversión de los indígenas. Pero, a pesar de haber sido encargado de introducir el barroco entonces triunfante en Europa, en la escultura, pintura y arquitectura en las misiones, en lugar de legitimar una estética dominante, la grandiosidad de Brazanelli fue precisamente el desarrollo de su arte en contacto íntimo con el pueblo y la cultura guaraní. Con un conocimiento exhaustivo de los estilos nativos del siglo XVII, que permite diferenciarlos de las contribuciones barrocas cuando se incorporaron al arte guaraní, el estudioso Sustersic revela que esta integración se vincula a una búsqueda permanente en la estética guaraní, una belleza mágica, jamânica y no barroca. Como parte de las formulaciones empáticas que participaron en la lucha para sustituir la idolatría de los astros presentes en las dramatizaciones escénicas, así como las representaciones pictóricas y escultóricas entre la población misionera, se percibe que la representación del arcángel también se relacionaba con los fenómenos naturales. Esto explica la ocurrencia de imágenes híbridas en las que se representaba con tocado de plumas en asociación con los chamanes, como se observa en la última imagen en proyección, donde también podemos observar la sustitución de la figura del demonio por la del bandeirante. Se concluye que tanto los jesuitas como los guaraníes encontraron en San Miguel un soporte conceptual sobre el cual construyeron diferentes representaciones de liderazgo religioso y político. Ya para alrededor de 1722, Brazanelli parece renunciar a la aplicación de recursos del arte barroco para explorar los valores semánticos de la estética guaraní en su relación con lo sagrado, encontrando soluciones que incluso eran consideradas antibarrocas, como la simetría, la frontalidad, la planimetría y la direccionalidad frontal de la mirada. Estas conformaciones gestuales demostradas en la escultura de Arcángel San Miguel, que se encuentra en la reducción de Santa María de Fé, en Paraguay, la primera en la ilustración en proyección, revelan que, al contrario a lo que se suponía, a medida que Brazanelli demuestra mayor dominio de la técnica escultórica, sus creaciones se vuelven cada vez más personales, trayendo la reelaboración de elementos estéticos indígenas. Expresión de un barroco dinámico, la escultura desplaza el frontal estático del ciclo anterior, pero persiste con un carácter hierático y simbólico, que es justamente lo que nos permite reconocer y distinguir las imágenes que Sustersic llama como barrocas, jesuíticas y guaraníes. Yo finalizo estas breves reflexiones sobre las regionalidades e interpretaciones sobre el barroco brasileño, destacando los sentidos de multiplicidad, anacronismos, de los que habla el estudioso Joan Adolfo Hansen. Como percibimos, no hay unidad en el barroco,
y esta alcanza varias temporalidades, migrando a lo largo de los ciclos y aún reverberando en este presente. Ressalto la importância do arte sacro e barroco europeu para a identidade cultural brasileira, assim como a contribuição indígena e negra, não só expressada por uma recepção ou remodelação de uma suposta tradição homogênea, sino também em termos de uma colaboração estética que foi exportada desde aqui. Reflexionando sobre as distinções e hierarquias, como em el arte erudito e el arte primitivo, aún presente em los discursos, logramos um sentido relevante para os debates decoloniales contemporâneos. Eu les indico essa bibliografia e também disponibilizarei esta apresentação para o professor. Agradeço muitíssimo a oportunidade e passo a palavra para as conclusões e comentários do professor y también de Marco, que si quieres hablar algo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Priscila. Excelente exposición, una maravillosa clase, muy bien construida, con unas referencias visuales muy apropiadas. Antes de pasar a las preguntas y al diálogo, también traje algo para compartir. ¿Se escucha? ¿Ah? Sí, sí, muy bien. Perfecto. Sí, algunos apuntes que traje para compartir. Por ejemplo, el caso de Aleijadinho es el más importante, a mi parecer, en Latinoamérica, porque si escogiésemos el nombre de un artista que representase el barroco latinoamericano, indudablemente sería él. No solamente por la cantidad de obras, sino también por la calidad. Incluso Aleijadinho ha sido, fue inspiración para otras artes, incluso en la literatura. Hay un extraordinario poema de un poeta brasileño, padre del modernismo, el cual fue Carlos Drummond de Andrade. En su segundo libro de poesía, publicado en 1934, ese libro tiene por título Brillo das Almas. Hay un poema extraordinario, increíble. Se llama, el título del poema, O voo sobre as igrejas, o sea, un vuelo sobre las iglesias. Y me voy a permitir al tratar de leer el último verso, por lo significativo que es. El último verso dice así: era uma vez um Aleijadinho, não tinha dedo, não tinha mão, raiva é sincero, lá, isso tinha. Era uma vez um Aleijadinho, era uma vez muitas igrejas, com muitos paraísos e muitos infernos. Era uma vez Aljao, Ouro Preto, Mariana, Sabará, Congonha. Era uma vez muitas cidades, eu, Aleijadinho, era una vez. El poema traduce algo así, más o menos, o sea, lo que interpreto dice: había una vez un Aleijadinho, no tenía dedo, no tenía mano, rabia y cincel, eso sí tenía. Había una vez un Aleijadinho, había una vez muchas iglesias, con muchos paraísos y muchos infiernos. Había una vez Aljao, Ouro Preto, Mariana, Sabará, Congonha. Había una vez muchas ciudades y Aleijadinho era una vez. Es decir, que es uno de los artistas afrodescendientes, o también llamarlos mestizos, más relevantes del Brasil del siglo XVIII. Y ahí está una parte de ese poema. Sí, poema un poco más extenso. Entonces sí, Aleijadinho es un caso excepcional para seguir estudiando y valorando en el arte no solamente brasileño, sino también latinoamericano, porque dada su condición social, racial y todas las circunstancias históricas que afrontó, produjo estas obras tan increíbles y maravillosas para hoy en día. Ajá, ese es
exactamente el poema. Muchas gracias por la presentación. Otro punto también que traía para comentar es con respecto al plano de la iglesia de San Francisco de Asís, el cual está en Europreto, era una de las diapositivas. Este es un plano bien interesante, un edificio, porque es uno de los más barrocos. Un poco más, creo que está un poco más adelante. Ese, el plano de planta. Ese. Y aquí tenemos a nuestro profesor de arquitectura y también de ese periodo del barroco. Este quizás es un plano bien particular porque la disposición es de una sola planta y es longitudinal. Pero en el caso de la fachada está presente una relación que es convexo y cóncavo. Entonces, esta planta en particular nos va a indicar un tipo no solamente de espacialidad interior, sino también de una relación de volumetría hacia el exterior. Y ya aquí comienza a conjugarse, es decir, esa relación entre la forma y el uso. Lo que el profesor Jorge presente explica muy bien, esta relación entre la belleza, la utilidad y la firmeza. Entonces es un caso muy interesante de seguir indagando sobre la relación entre el espacio arquitectónico y condición o espacio estético también. El otro plano, que quizás es el maravilloso, es el de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Que también esta lo teníamos más adelante. Esta planta, esta misma, ya vemos la relación cóncava de la fachada, pero la planta, piense en comparación con la otra, que era un espacio plenamente rectangular, aquí sigue siendo en una disposición rectangular, pero el interior está conformado por dos elipses que van a tener una intersección desde el punto de vista geométrica en un punto común. Y va a tener, como toda elipse, figura geométrica, dos focos. Entonces, vamos a ver la primera elipse, que es la que está inmediatamente después del vano de acceso. Quizás es la elipse más grande. Esta es la que corresponde a la nave principal. La siguiente, que es un poco quizás la más pequeña, es la que va a ser la capilla o el altar mayor. Ahora bien, esta experimentación, por así llamarlo, nos va a dar una característica bien importante, que es el trabajo de la plasticidad, porque al modelar un espacio interior arquitectónico a través de elipsis, va a crear un volumen que es elipsoide. Quizás no he visto el espacio o dada la fotografía, esto va a producir un espacio teatral donde la sensorialidad y sobre todo las emociones van a jugar un papel fundamental. En el primer foco, con respecto a la elipsis más amplia, es el punto donde va a estar quizás una celosía o un paraván y es el paso entre el mundo profano y el vano de acceso al altar. El segundo, que está limitado, este foco, esta elipsis, quizás es el espacio más sagrado, porque es ahí donde está conjugado, digamos, el altar y toda la veneración, incluso la realización de la misa. Este detalle que más pudiéramos agregar, bueno, como sabemos también, toda arquitectura, todo edificio, comienza desde el altar hacia la fachada. Entonces, es el caso excepcional y único de la arquitectura o de la historia de la arquitectura universal, que de la disposición de espacios rectangulares de una sola nave para iglesias y capillas, ahora aquí vamos a tener espacios elípticos. Bien, así brevemente era lo que traía para compartir y comentar. No sé, profesor Jorge, ¿usted quiere comentar algo? Sí, sí. Adelante, profesor. Más cerca aquí para que se pueda escuchar. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé. Buenos Gracias, días. buenos días, buen día, buen día. Priscila, amigos de la red, Marco, muchas gracias por su tiempo, por la conexión. Y a mí me gustaría hacer dos comentarios, básicamente. Primero, yo quisiera señalar que en los años 90, cuando nosotros estudiamos Historia del Arte, tuvimos la suerte de contar con profesores que
que nos hicieron mucho hincapié en descubrir, estudiar, analizar la cultura brasileña. Más allá de otros lugares que también estudiábamos, nosotros tenemos en nuestro pénsul largas asignaturas sobre arte europeo, arte español, en fin, arte europeo, arte español, arte latinoamericano, pero alguien nos insistía mucho en que estudiáramos portugués, que aprendiéramos a hablar portugués o por lo menos a leerlo, ¿no? Y bueno, tuvimos acceso a literatura brasileña, Mário de Andrade, Juan de Andrade, Macunaíma, recuerdo muchísimo Macunaíma, esa novela. Pero el tema es que el análisis, la propuesta que nos hacían los profesores, el consejo era que Brasil estaba allí al lado de Venezuela, que era factible mirar a un lado, porque nosotros sabíamos que en Brasil se estudia español, se estudia arte latinoamericano, no portugués, es decir, no brasileño. Y que los brasileños pues tienen además una muy poderosa industria editorial que le decía yo a los estudiantes, una conferencia hoy posiblemente esté traducida y publicada en los próximos días, y eso es una gran ventaja que algunos países no tenemos. Entonces hicimos un esfuerzo en estudiar arte brasileño con nuestras limitaciones, pero tratamos de acercarnos sobre todo a la música también, ¿no? En ese sentido, pues hemos insistido a los estudiantes que miremos al Brasil, que lo estudiemos, sobre todo ese portento barroco, ¿no? En la primera lámina, son Priscila, hay un tambor de Olodum, ¿no? Ellos quizás no han escuchado Olodum. A mí me fascina Olodum. Tengo en mis playlists de música para estudiar a Olodum, ¿no? Me fascina. Tengo muchos años escuchando. Ay, es el tambor de Olodum. Tienen que escuchar Olodum. Les va a gustar, además es muy sabroso para escuchar. Y el segundo comentario quiero hacer énfasis en algo que Priscila notó allí, muy importante y que los estudiantes de nuestras asignaturas reparan bastante, que es la iglesia del Jesús. La iglesia del Jesús en Roma de 1573 de Giacomo Vignola, arquitecto teórico, pero basándose también en el texto de Argan, del espacio arquitectónico del barroco hasta nuestros días. Él es muy claro cuando dice este modelo de iglesia con 3 vanos de acceso, pero los 3 vanos de acceso conducen a una misma nave, es quizás la mejor expresión contrarreformista que hace la Iglesia Católica para justamente llenarlo de personas, con cantos litúrgicos, con obras de arte, es decir, en una verdadera máquina mediática de transformación religiosa para rescatar a los fieles que se han perdido en el tenebroso mundo del protestantismo, decían ellos, la propaganda fide, la propaganda de la fe. Y ese modelo efectivamente es el que usan en Paraguay, según Argan, y en Brasil, una buena parte de Brasil, quizás más en el sur, ¿no? La iglesia que comentaba el profesor Ángel, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de los hombres pretos, de los hombres negros, de 1715, es bien interesante porque ese es el mismo año en que la historiografía del arte coincide en señalar que finaliza el barroco, ¿no? El barroco europeo. Algunos historiadores del arte lo ubican hacia esa fecha. Pero en Brasil, miren cómo se potencia el barroco con muchísima más fuerza. Y yo diría con influencia quizás de Balthasar Neumann, ¿no? Del barroco alemán, ¿no? De la iglesia de los 14 santos, que son esos dobles óvalos, unidos, que hacen que la planta sea extremadamente plástica y bastante impactante. Entonces, hay una confluencia de elementos barrocos extraordinarios, y la importancia de esta planta, cierro, es porque nosotros aquí en la ciudad de Mérida es una ciudad ubicada al occidente de Venezuela, una ciudad andina. Aquí hay nieve, pues no lo crean, hay nieve, o quedan algunos restos de nieve, y hay playas, y hay selva, es decir, en un mismo lugar. Y hay nuestra catedral, que se hizo en los años 40 al 50, el arquitecto, un español llamado Manuel Mujica Millán, utiliza también la iglesia del Jesús como referente. En sus planos de planta son 3 vanos de acceso que conducen prácticamente a una sola nave. Y le estamos hablando de los años 50, desde el 46 hasta el 58 que se hizo la catedral. Entonces miren la potencia de estas naves, de estos modelos arquitectónicos que llegan hasta nuestras fechas, y es uno de los referentes arquitectónicos más importantes del occidente y del país, la catedral de Mérida, que tiene mucho que ver con la iglesia del Jesús y ciertas aproximaciones con la arquitectura brasileña. Finalmente, Priscila, Marco, mi amigo, pues
Nada, agradecerles profundamente el tiempo, el espacio. El Departamento de Historia del Arte de la ULA es el único departamento de Historia del Arte del país, es decir, el único departamento que egresa historiadores del arte. Eso nos da un privilegio, pero al mismo tiempo un compromiso. ¿Cómo estudiar el arte desde acá, desde la provincia del país? No es la capital, no es Caracas, pero tenemos unos grandes movimientos artísticos y de teorización del arte que se puede ver en la ciudad todos los días, y es una ciudad que apunta para muchos realmente. Y estos jóvenes que ustedes ven acá, prácticamente son los que van a dirigir este proceso de encuentro con el arte, con la cultura, por el tiempo que nos reste acá. A pesar de la situación, seguimos haciendo cosas maravillosas como esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Otra pregunta? Bien, muchas gracias, profesor. Ahora sí podemos abrir el espacio para las preguntas, otros aportes de compañeros de otros países. Es decir, quizás uno de los objetivos de la red y también de la construcción de estos espacios, que es el diálogo, podernos conocernos entre nosotros mismos y dialogar de lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos. Entonces se abre el derecho, abrimos el derecho de palabra. Adelante, Marco. Bueno, muchísimas gracias, profesores. Muy honrados con las palabras que ustedes nos compartieron. Quería aprovechar para preguntarle a Priscila por una cosa que es de mucho interés mío, porque, a ver, tanto España como Portugal están los dos países ubicados en la península ibérica, tienen una historia común, ¿verdad? Pero desde la Latinoamérica de origen hispánico hay un desconocimiento brutal de, o sea, de básicamente como los cimientos históricos de Portugal. Y me imagino que en Brasil debe suceder un poco al revés, que es como tener más conocimiento sobre el caso portugués y un poco más de alejamiento respecto al español. Entonces, aprovechando que la investigación de Priscila se ha ido expandiendo poco a poco a otras regiones de Latinoamérica, ella ha tenido más contacto con Perú, con el caso mexicano, me imagino que con los propios países vecinos de Brasil. Quería preguntarte como qué has encontrado de similitudes y de diferencias entre los procesos barrocos, tanto el que se da en Brasil como el que se da en el resto de América Latina. Obrigada, Marco. Eu vou responder em português, mas eu vou falar bem devagar e vou pedir para você me ajudar a traduzir para os colegas, se for necessário. Então, eu creio, no âmbito da minha pesquisa, os temas que eu escolhi, só tem um que é do lado do Brasil, atualmente, e ao longo dos estudos eu fui compreendendo que, na verdade, ele faz parte desse complexo que seria hispânico, né? Porque o lado da Companhia de Jesus, que veio pela província jesuítica do Paraguai, que era pertencente, respondia ao Império Hispânico, né? Mas se conflui, se dialoga na questão jesuítica de uma forma geral, e eu acho que essa seria um empreendimento comum, universalizante, que se espalha nesse contexto, porque até mesmo a Companhia de Jesus, ela é internacional, né? Você tem padres de muitas nacionalidades, e também uma coisa interessante da gente pensar é que esses estados nacionais, teoricamente, né, esses poderes estatais monárquicos, vão estar se conformando nesse período. Então, é por isso mesmo que é interessante pensar sobre essa miríade de diferentes influências e movimentos que confluem sobre a mesma companhia, né? Mas que também, um ponto interessante pensar é que no processo de colonização e trazer essa propaganda é que vai se formando algo teoricamente homogêneo para ser vendido, para ser propagado. Né, mas como a gente pode ver, ela é super instável, não é muito dinâmica, vai mudar ao longo do tempo, e essas influências não são anacrônicas, como o Hansen diz, né? Assim, você tem no século XIX ainda reverberações de influências estéticas do século XVI, e entre outros muitos exemplos, né?
Mas eu acho que também uma coisa interessante, Marco, que ficou um pouco claro para mim até estudando para essa aula, como esses temas do renascimento, que vão se forjando numa estética universal, universalizante, vão também ser bebidas pelo barroco e por essa empresa de dominação religiosa e política e econômica, né? Então, por exemplo, o caso do culto mariano é um exemplo interessante de conversão. O padre José de Anchieta e outros teóricos que vão estar pensando nessa tradução visual, imagética e escrita para a conversão dos indígenas, né, de uma maneira geral. Então, a gente tem esse intento. Não sei se eu respondi, se eu me fiz esclarecer, mas seria mais ou menos isso. Perfecto, Priscila, muchas gracias. Bom, eu vou acabar, eu também falo castelhano, meu nome é Sérgio, mas eu vou acabar também falando em português, acho que pela questão da lusofonia, né? Eu venho de um país lusófono e eu vou também falar claramente, né? Bom, Priscila, eu primeiro de tudo quero te parabenizar pela tua pesquisa, eu venho acompanhando já há um bom tempo particularmente, eu vejo o quanto que você não só avançou, como também você trouxe coisas muito importantes para a gente pensar essa América colonial, esse processo todo. E pensando um pouco nisso, Priscila, uma coisa que é interessante nós notarmos nesse jogo todo, que o Barroco, ele coloca dentro dessa guerra, dessa disputa diplomática, disputa territorial, muita questão do imaginário, e essa questão de se fazer por prevalecer um poder não apenas da igreja, mas um poder das coroas dentro de tudo isso, e estabelecendo a partir de uma produção que vai se fazer por meio artístico, né? Então, quer dizer, o caso de você citar o Anchieta, que principalmente a produção dos autos, né? A primeira coisa que ele faz é a questão de montar toda uma série de autos, que era aquela coisa que a gente tinha em Portugal com Gil Vicente, né? De fazer as peças de cunho religiosas e que tinha uma questão dividida em atos, e a partir disso também formular também uma outra possibilidade imaginária e de formulação do imaginário, ou seja, essa conversão muito forte da passagem da palavra para uma imagem, a partir disso, e principalmente tocando a imaginação, né? Que é uma coisa que vem exatamente daquilo que começa a se formular na ideia do mundos novos, né? Que é o princípio de tudo, né? Quer dizer que existe um paraíso ou que existe um local endêmico dentro da Terra, né? E que isso ficou marcado para grande parte dessa população americana, dos nossos nativos originários, e que também possibilitou tudo isso. E uma coisa também que chama muita atenção é que mesmo com as independências, né, o que se pensa em matéria do patrimônio colocado para a gente é o estilo colonial, né? Então, principalmente quando a gente vai surgir aí com o Lúcio Costa, aqui no Brasil, no caso brasileiro, né, o Lúcio Costa, aliás, um pouco antes disso, a gente vai começar com o Mário de Andrade, mapeando todas aquelas igrejas, todas aqueles prédios, aquela arquitetura que vem nos trazer o indício da presença lusitana no país, né? Ou principalmente nessa questão que a gente vai colocar, no caso dos povos da missão, que é algo que depois da bula intercoitera, né? Depois do Tratado de Madrid, e que vai exatamente estabelecer, aliás, depois do Tratado de Tordesilhas, que depois vai se estabelecer o Tratado de Madrid, devido a essa questão das presenças entre português e espanhol, é que a gente vai também ter essa questão desse patrimônio todo que vai nos fazer
não remeter apenas a um tempo, mas ao patrimônio no geral, né? O que a gente reconhece na América como patrimônio dentro de tudo isso, e principalmente por essas construções arquitetônicas e visuais dentro de tudo isso. E a partir desse ponto dessa visualidade e também desses objetos edificados, como que você enxerga não só essa questão do patrimônio e como que isso também te fez pensar um ponto do patrimônio edificado e essa relação entre os povos originários mais o patrimônio edificado gera tensões, conflitos em campos ainda políticos, no campo também da questão da revisão histórica, ou mesmo também nessa questão da arte, o que isso te fez pensar mais a respeito desse ponto? Obrigado, gente. É isso. Eu que agradeço, Sérgio. Muito, muito pertinente todas essas reflexões, estou totalmente de acordo. Eu acho, 2 pontos que eu gostaria de comentar sobre o que você falou, é que nesse contexto, né, de expansão europeia, que eu coloco, e os estudiosos, é importante demarcar como um fenômeno cultural, porque, né, e que tem na religião a sua forma mais eloquente, porque essa colonização, esses empreendimentos, são empreendimentos políticos, né, armados, enfim, mas são movidos por uma cultura, por um ideal, né, então, e basicamente religioso, né, e eu acho que essa questão da religiosidade católica, junto com a estruturação das monarquias europeias, nesse contexto depois do Renascimento, que vai desembocar nessas expansões marítimas, né? A gente poderia pensar também, além desse contexto de que a América, nesse sentido edênico de um paraíso, ou, ao contrário, demoníaco de civilizações bárbaras e selvagens, com monstros e desastres naturais, enfim, isso também reflete, na verdade, também a mentalidade do próprio europeu daquele período, do que a Europa buscava, necessitava nesse período, né? Então, também acho que esse é o trabalho do historiador, tentar buscar esses contextos e essas complexidades de uma maneira menos hierárquica, né? Assim, mais crítica. E aí também um outro sentido que me faz pensar, quando você cita os modernistas, por exemplo, Andrade, Lúcio Costa, por exemplo, o processo de tombamento do conjunto arquitetônico do Rio Grande do Sul, das Missões, ele vai se dar no mesmo período do conjunto de Minas Gerais. E isso faz parte também de um projeto de uma criação de uma história arquitetônica, artística para o Brasil, que ainda também estava se formando. Então, esse contexto dos anos 30, dos modernistas, 20, 30, é um contexto do regime do Estado Novo, que a gente tem essa ideia de estar forjando uma identidade nacional, e o barroco colonial, a arte dos jesuítas, a religiosidade católica, vai ser a matriz dessa raiz inventada. Isso é importante a gente ter claro no sentido de que é uma legitimação que se perdura até hoje e que inibe, se não anula, a contribuição dos indígenas, dos africanos e de outras nacionalidades que compõem esse nosso universo multifacetado, né? Então, também, por isso que quando eu falei da biografia do Aleijadinho, eu coloquei essa questão de que muito da sua biografia também faz parte, muito mais dos ideais de quem está escrevendo nesse período, do que, de fato, a complexidade da própria biografia do artista, né? E aí, pensando assim, uma coisa eu não entro muito nessa parte arquitetônica, porque eu não tenho tanto conhecimento, né? Mas eu comecei a pensar muito mais sobre essa questão estética, né, Sérgio? Porque, por exemplo, se a gente nos museus,
A gente ainda tem esse discurso muito prevalente de que a arte erudita, a arte europeia, né? Então, assim, a gente tem essa herança de uma racionalidade, de uma estética artística que veio de fora para a gente, e é isso que a gente deve ter como modelo e como valorização. Então, por exemplo, num contexto ali das missões, né, peças como essas são consideradas primitivas, desproporcionais, que não têm um tratamento anatômico né, assim, de preocupação com a natureza e proporções e perspectiva, etc., em detrimento da valorização das mais, né, que se vinculam mais com essa estética europeizante e que ainda bebe muito desses ideais renascentistas, né, que a gente está vendo se forjar como modelo universalizante para a arte. Então, eu acho que é isso que é interessante de pensar, que né, nesse tipo de pesquisa, para ampliar essas complexidades, essas múltiplas forças que influíram no processo de conformações estilísticas, por exemplo, o Sustercic, ele demonstra que essa estética geometrizante, mais contida, ela vai se perdurar e prevalecer, inclusive modificar a arte de alguns artistas europeus no contexto colonial, mas também depois, durante o modernismo, inclusive, né, essas qualidades mais exóticas também vão ser bem elogiadas, né? Então, assim, eu acho que o exercício que a gente faz é perceber o sentido de hierarquizações mesmo, nesse sentido estético, que eu acho que também é muito político, porque o que a gente acha bonito, o que a gente acha verdadeiro, ele influencia nas nossas atitudes diárias e no molde da nossa sociedade, né? Então, é por aí que eu tenho caminhado, nesse sentido. Obrigada. Acho que a Marilyn, se quiser falar. Hola. Hola, bueno, quería saludarlos. Yo soy egresada del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de los Andes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfecto, te escuchamos. Ah, perfecto. Bueno, los saludo desde Bogotá. Realmente, bueno, quería felicitarte, Priscila, por esta presentación. Realmente, bueno, la disfruté mucho, además porque, bueno, me hizo recordar las clases del profesor Jorge Gómez, que saludo, profesor, y a Ángel también. Y bueno, quería hacer una pregunta, bueno, que además que, bueno, el profesor Gómez pues nos enseñó ese gran deleite por la arquitectura y la pasión por los espacios arquitectónicos. Entonces, bueno, quería hacer una pregunta puntual que tiene que ver con la obra del maestro Alejandrini, que tiene que ver con el taller. Tú nombraste el taller que él tenía y quería preguntar que hasta qué momento en la historia hay un registro sobre la existencia de ese taller, hasta qué momento hay registro de la existencia y del trabajo que se siguió haciendo. Y en la actualidad, ¿cómo hacen, o sea, qué entidad es la encargada del mantenimiento y de la conservación de estas obras arquitectónicas? Esa sería mi pregunta y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marilyn. Eu que agradeço pela presença e pela pergunta. Então, eu não sou especialista em barroco e também nem no barroco mineiro, né? Eu me aproximo mais dessas estéticas recentemente e não me adentro na questão do mineiro em si, né? Mas o que eu tenho alguma formação, claro, e li também, estudei um pouco para apresentar algumas coisas aqui para vocês. Existe uma polêmica em relação ao grande número de obras atribuídas ao Aleijadinho, né? E aí teve toda uma discussão, inclusive, sobre a possibilidade dele mesmo ser um personagem, né, ilusório, que não existiu, que está envolto de muito mistério, muitas narrativas. Mas, assim, o que eu sei, né? Aí eu vou pedir para os professores me ajudarem. Mas o que eu sei existe registro de batismo,
existe a sepultura, onde ele está enterrado, né? Existe também um processo que o Aleijadinho teve que responder para registrar um filho bastardo com uma escrava alforriada. E também existem muitos registros dos trabalhos que ele fazia em termos do que ia ser feito e no sentido como recibos de notas e desses programas, das encomendas que eram feitas pelas irmandades. Então, existem esses registros. Assim, o que eu poderia te comentar é sobre isso. Existem esses registros, inclusive sobre ele ter participado da confraria da Irmandade dos Homens Pardos. Ele foi juiz da Irmandade da Nossa Senhora do Boa Morte, e esses registros também desses trabalhos que ele fez para algumas irmandades. Então, de fato, se sabe sobre essa produção enorme, e que no seu ateliê, inclusive, um irmão caçula dele também trabalhou como aprendiz. Então, assim, isso explica, porque o que acontece? Existe todo esse ar de mistério em torno da sua biografia, muitas narrativas posteriores, e muitas delas nesse período dos modernistas, inclusive criando essa personalidade extraordinária, e que teria sido responsável por um grande número de obras. Isso começou a ser contestado durante um tempo, como um mito do barroco mineiro e etc. Mas já se tem esses registros das oficinas, dos trabalhos, e se entende que, como ele tinha muitas pessoas trabalhando para ele como aprendizes ou mestres auxiliares, isso pode se explicar a atribuição, de fato, ao seu ateliê, à sua oficina. Mas eu vou te sugerir tem aqui na bibliografia, se você quiser, você também pode entrar em contato comigo diretamente, mas nessa bibliografia geral, tem aqui um grande compêndio que se chama Dicionário do Barroco Mineiro, e ali tem muitas informações, além dos registros de cada intervenção que ele fez em cada igreja de Minas, ao longo de várias cidades. Então, isso também fica disponível. E aí, em relação à preservação, eu acho que o que eu poderia comentar é mais nesse sentido, né? Eu acho que o Brasil não é solitário nesse sentido, a gente tem esse problema da cultura e da questão artística ser mal valorizada de uma maneira geral. Então, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, que é responsável por essa preservação desse conjunto, eu não acredito que tenha os meios os melhores meios para a preservação. Inclusive, muitas dessas igrejas continuam sendo deterioradas e degradadas com o tempo, né? Mas, assim, dentro também desse contexto de valorização, as obras do Aleijadinho são as mais conservadas, as mais protegidas, né? As mais valorizadas também. Então, tem essa questão. Mas eu acho que o que eu poderia trazer de reflexão nesse sentido é justamente essas narrativas, essas histórias que se criam e como que isso repercute, inclusive, na valorização das obras de arte, né? Inclusive de outras contribuições, de outros ajudantes, da questão do negro. Eu acho também que poderia se falar muito mais em relação à própria mãe, né, que era uma escrava do próprio pai. Isso tem muitos assuntos que são velados, que não são muito ditos, né? Eu acho que cabe a gente que está se envolvendo, se dedicando, trazer justamente esses pontos para serem discutidos, né? Mas é mais nesse sentido. Obrigada, Marilyn. Sí. Bien. Por acá he consultado y no tenemos más preguntas. ¿Sí? ¿Me escucha? Sim. Ah, bien, perfecto.
Sí, por acá entonces he consultado a los estudiantes y no tenemos más preguntas. Y bueno, podemos despedirnos agradeciéndote nuevamente. Obrigado, Priscila, por tu tiempo, por tu maravillosa exposición. Y ofrecemos nuestra amistad por parte de Venezuela, del Departamento de Historia del Arte y del Grupo de Investigación en Arte Latinoamericano, para seguir haciendo actividades conjuntas, participando activamente o de alguna manera también para con la red. Cuenten con todo nuestro apoyo y buena disposición para trabajar. Así que, Marco, también cuéntenos entre sus amigos, todos ustedes. Muchísimas gracias nuevamente. Las gracias a ustedes. Professor, eu agradeço imensamente a oportunidade, foi muito rico, tanto no sentido de eu retomar e estudar algumas coisas, mas de aprender muito aqui com vocês, esses comentários. Né, a gente conversou ao longo desses dias para produzir esse material. Também quero agradecer aos alunos, a todos os presentes pelas perguntas, pelas reflexões, foi muito bom para mim, eu fico muito grata mesmo. E aí eu digo que essa apresentação, esse material, a gente vai também disponibilizar pelos canais da rede, todos podem continuar seguindo. E também eu faço parte do Comitê de Historiografia, que é da Rede Lea. Nós vamos organizar aí um evento, como todos os sábados, os últimos sábados do mês, nós realizamos reuniões abertas, estão todos convidados, mas já adianto que o professor Ángel é nosso próximo entrevistado, então fico muito honrada, muito agradecida, e novamente, Marco, muito obrigada, agradeço a todos vocês de coração.